Muy bien, hemos terminado epidemia, lo grueso. Esto es una pregunta que vino: ¿cómo se define un caso en epidemiología? ¿Ya? Un caso probable es cuando estás en la zona endémica con clínica probable. Zona endémica con clínica. Eso se aplica para casi todas las enfermedades. ¿Cuándo es un caso confirmado? Cuando ese caso probable, ¿qué le aumentas? Laboratorio. Aislamiento del virus, la inmunoglobulina, lo que sea, laboratorio. ¿Cuándo es un caso descartado? Cuando después de que has hecho este estudio no salió la confirmación. Entonces tu caso probable pasó a descartado. ¿Y cuándo es un caso sospechoso? Cuando tienes un paciente con clínica, ¿no es cierto?, pero clínica inespecífica en una zona endémica. ¿Qué lo diferencia del probable? Que en el probable la clínica es típica de la enfermedad. ¿Me entienden? Cuando la clínica no es típica, es simplemente sospecha. ¿Cuándo más es probable? ¿Cuándo es confirmado también? Cuando hay clínica y estás en una epidemia. Estamos en epidemia del cólera. Tienes clínica, confirmado. No importa el laboratorio, porque no voy a estar haciendo a todo el mundo examen de laboratorio. Estamos en epidemia. ¿Ah? Muy bien. Y finalmente, las enfermedades que debes notificar inmediatamente son todas las inmunoprevenibles, todas las metacénicas, dengue, malaria, tifus, estas dos zoonosis, peste y rabia, y bueno, cólera, VIH, meningococo y sífilis. Notificación inmediata. ¿Eh, chicos? Es memoria, chicos. Finalmente, conceptitos que yo sé que saben que es epidemia cuando aumenta el número de casos, ¿no? La incidencia. Normalmente se debe llamar brote, porque es menos rochoso, ¿no? Brote. Epidemia suena medio trauma. Es un término para la prensa, ¿ya? ¿Hiperendemia cuándo es? Cuando hay exagerado aumento de los casos. Y holoendemia cuando abarca a todos los grupos etarios, niños, adultos, jóvenes, ancianos. Holoendemia. ¿Ya? ¿Qué es endemia? Cuando una enfermedad es frecuente en una comunidad, ¿correcto? Endemia. Hiperendemia es cuando aumentan los casos de lo que era básico, de ese nivel básico. ¿Ya? Perdón, ¿cuál es la diferencia entre hiperendemia y dolo? Hiperendemia es cuando tienes una endemia normal o no hay nada y empieza a haber muchos casos. O sea, de lo que era endémico se vuelve hiperendemia. Pero holoendemia es cuando la enfermedad abarca a todos los grupos, o sea, niños, a pediatras, o sea, todos los grupos etarios cubiertos. Digamos, acá somos endémicos en tuberculosis, sí, pero ¿qué? En jóvenes de la media, ¿no es cierto? No hay tanto en pediatría. Pero África, por ejemplo, holo, hay en todos los grupos, ¿no? TB congénita inclusive, holoendemia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la curva endémica son, no te olvides que entre el cuartil 2 y 3 está la zona de alerta, pasado el cuartil 3 es epidemia, ¿no es cierto? La zona de vigilancia, acá, cuando baja el cuartil 1 estás tranquilo, está estable, y cuando tienes entre el cuartil 2 y 1, acá estás en un estado de alerta, perdón, de seguridad, esta es una de seguridad. El cuartil 2 y 1 es seguridad, más del 2 es alerta, más del 3 es epidemia, ¿ya? Acá abajo estás estable. Esos son conceptitos. Finalmente, ya estamos llegando a las preguntas. Los errores, perdón, vamos a hacer un poco de muestreo, ¿ya? Lo que yo les puse en el anterior diapo fue el número de la muestra, pero ahora vamos a aprender, para hacer los estudios epidemiológicos, cómo debes muestrear, a la gente. Entonces, mira, cuando tú muestreas, tú tienes que agarrar primero a toda la gente que va a entrar a tu estudio, tienes que hacerle los criterios de inclusión. ¿Quiénes van a entrar a mi estudio? Jóvenes, de tal, inclusión. Una vez que tengo esa gente, tengo que hacer los criterios de exclusión.
No van el que tiene esto, esto, esto y esto. Excluimos. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo voy a muestrarlos? Porque esto es para la población, chicos. O sea, no es la muestra, es la población. De esta población tú vas a muestrear. Entonces, el muestreo puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado, por conglomerados. Pues vamos a leer. El muestreo aleatorio simple. Elijo individuos de la población de manera que todos tienen la misma probabilidad de aparecer hasta alcanzar el tamaño de la muestra. O sea, de Tim, Marí, de todo, agarras así. Hay una tabla de muestreo. Todos tienen la chance. Igual de aparecer. Un muestreo sistemático. Tienes una lista de individuos de la población. Si queremos que la muestra del tamaño dado, elegimos individuos igualmente espaciados de toda la lista donde el primero haya sido elegido al azar. ¿Qué quiero decir? Si voy a hacer de Tim María Dopingway en mi lista de alumnos, puede que no agarre nunca a Zavala, a Valdivia, que están abajo, o no agarre nunca a Barca, a Andonaire, que están arriba, ¿no es cierto? Cuando yo quiero que de toda mi lista se agarre homogéneamente en cada parte de mi base de datos, hago un muestreo sistemático. Muestreo 5 de la primera tercio, 5 del segundo tercio, 5 del tercer tercio. O sea que no me pierdo de haber muestrado todos. ¿Sabes? Muestreo estratificado. Consiste en estratificar o dividir en un número de subpoblaciones o estratos para luego tomar una muestra de cada uno de ellos. O sea, esa es mi población. Digo, pero vamos a dividir. Los chancones, acá están. Los meacañas están acá. Los que jalan están acá. No están así, pues en una lista, ¿cómo están? Divididos. Entonces yo hago subgrupos y de cada grupo hago mi muestra. Eso es un muestreo estratificado, por estratos. Cuando muestrean en Lima, muestrean, por ejemplo, gente de, si va a hacer un ensayo económico, clase A, clase B, C1, C2, todas las clases que hay. Estratificado. Otro es el muestreo por conglomerados. Consiste en dividir la población total en un número determinado de subdivisiones relativamente pequeñas. Luego seleccionan al azar alguna de estas para incluirlas en la muestra general. O sea, agarro una población gigante, lo divido en pequeñas, sin criterios, y solo de estas, de cada conglomerado, escojo ya, vamos a muestrear este conglomerado, este de acá y este de acá. ¿Se dan cuenta? Los he dividido y agarro los conglomerados, y del conglomerado saco el muestreo. No es lo mismo que el estratificado. El estratificado, a toda la población estratifico y de cada estrato saco muestra. Acá lo conglomero y de ciertos conglomerados tomo la muestra. Es cuando es muy grande el estudio. ¿Ya? Agarro todos los limeños y los conglomero. Luego hago un sorteo de los conglomeros y de cada conglomero tomo una muestra. ¿Ya? Entonces, antes de responder, vamos a responder dos preguntas que son aisladas. En relación con el muestreo, lo tienen ahí en su poquito, ¿no? Está en la mancha de preguntas, pero en relación al muestreo, las características que permiten definir a una población de estudio, ¿cómo se llama el criterio? De inclusión, porque es lo que te define el marco. ¿Estamos bien? Inclusión. Si deseo estimar la prevalencia de una enfermedad que se sospecha tiene un comportamiento estacional, o sea, en verano o invierno, para tener una muestra representativa, ¿qué muestreo hago? Yo quiero saber una prevalencia, agarro de una enfermedad X, que es por estaciones. Entonces, la probabilidad de tener gripe en verano, luego en invierno, luego en otoño, ¿qué tengo que hacer? ¿Toda la población tiene el mismo riesgo o no? Un aleatorio simple, ¿ya? Simple, pero con o sin restitución. Vamos a tocar este tema. Yo quiero saber si ustedes se enferman en verano, muestreo en verano. Luego quiero saber si se enfermaron en otoño. Al que lo muestré en verano, ¿lo tengo que volver a poner ahí o lo saco? Lógico que dice. Volverlo a poner, pues, para ver si tiene ese mismo riesgo en esa estación. Entonces es aleatorio con restitución. Al que lo muestré, lo vuelvo a poner, para que tenga la misma chance de volver a salir. A eso se refiere. ¿Ya? No volví a venir más de eso, no se preocupe. ¿Ya?
Ahora vamos con errores y sesgos, y con eso terminamos. Entonces ya hemos aprendido a hacer estudios, a muestrear, validez de pruebas. Ahora vamos a ver qué errores podemos cometer. ¿Ya? Cuando hacemos un estudio epidemiológico tiene dos tipos de errores. Aprendan eso. Hay dos tipos de errores. El error aleatorio y el error sistemático o sesgo. ¿Ya? ¿Qué es un error aleatorio? Que se debe al azar. Este error aleatorio es porque no tiene precisión, no tiene que ver con la validez, o sea, el estudio está bien hecho. Mi estudio del Yacón, ¿qué le faltamos? Muestra, ¿no? Se corrige aumentando la muestra. ¿Cómo se llama eso? Potencia. Potencia. Es capacidad de no cometer ¿qué error? Tipo 2 o beta. En cambio, un estudio con error sistemático o sesgo es aquel error que no tiene validez interna, no tiene que la precisión, es preciso, pero no es válido. ¿Qué error está cometiendo? 1 o alfa. No se corrige aumentando la muestra. ¿Ven, chicos? Entonces, si yo les propongo, ustedes saben que la quimioterapia es el gold estándar para todos los estudios de cáncer desde los años 70. Nadie puede hacer un estudio contra cáncer si no lo compara con quimio, porque si no, no es ético. Imagínense que a comparación con quimio esté cometiendo un error de validez. Todos los estudios están cometiendo el mismo error de validez. Por ejemplo, apliquen lo mismo para cada enfermedad. O sea, no sé si alguno se ha puesto a pensar. ¿Alguien puede hacer un estudio de hipertensión y compararlo con placebo? No es ético, pues ya. Tiene que compararlo con antihipertensivo. Entonces la pregunta está, el estudio original que comparó placebo con antihipertensivo tenía que haber estado bien hecho, ¿sí? Porque a partir de un momento en que dijimos no, antihipertensivo es gold estándar, y para adelante no hay marcha atrás, ¿se dan cuenta? En los estudios. Por eso es importante que revisemos siempre la validez de los estudios, de las cosas que tomamos como ciertas, ¿ya? Como ciertas. Entonces, un profe nueva que nos hacía pensar así, que nos decía, miren lo importante, cómo es el juego científico. Y vamos a ver los sesgos. Les dije, a ver, el error en la selección, por ejemplo, cuando seleccionas individuos para un estudio, el error del voluntario. Como yo soy voluntario para estudio, tengo un sesgo en el que yo de repente me estoy predispuesto a dar información falsa. La del obrero sano, o sea, se refiere a que cuando estás estudiando factores de riesgo asociados a laborales, el obrero está sano, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con el estudio, con el factor que estás haciendo. Son estudios, o sea, son errores de ciertos ensayos, el obrero sano. El de memoria que ya les dije, ¿no? El control que no recuerda estaba expuesto. Me interesa estar expuesto a la radiación. El de atención, el que como estoy siendo observado, cambio mi conducta, cambio mi acción, entonces ya no me puedo exponer al riesgo. Estoy en un estudio, me están viendo, son errores. El que sí me importa que aprendan es el confounding, porque han preguntado. ¿Qué pasa si va a ser un estudio en el que comparas el tabaco con el tabaco asociado a cáncer de garganta o de esófago? Y por ahí aparece que de toda tu muestra, con que fumaba, también tomaba. ¿El alcohol puede causar cáncer? Sí, también, pues no suponiendo. Ese alcohol es un confusor, porque no es una variable en estudio, pero se relaciona con el resultado del estudio. Otro ejemplo, quieres estudiar uso de cocaína con tener o no tener una neumonía, pero también el que usa cocaína probablemente tenga conductas sexuales de riesgo, probablemente fume y también eso puede causar neumonía. Entonces, tu variable no es ni conducta sexual de riesgo ni fumar, pero el resultado de ambas puede llevar a tu variable que sí es neumonía. ¿Qué es un confounding? Es una variable que no está en estudio, pero que conlleva a alterar el resultado del estudio. Los
¿cómo tú eliminas el confounding? Durante el diseño, aleatorizando bien, apareando bien. O sea, acá están todos los que fuman con cigarro, y en ambos millones de neumonía. O sea, está bien separado, bien aleatorizado. En cambio, cuando se hecho el estudio, puede ser el análisis multivariado de estratificación, que es una fórmula matemática que te asocia y te dice, bueno, sí, descartando el tabaco y descartando la actividad sexual de riesgo, sigue habiendo relación con la cocaína. Entonces, cuando tienes confounding, las dos formas de neutralizarlo es aleatorizar bien y después analizar multivariado. Análisis multivariado. ¿Ya? Muy bien. Pues con eso ya hemos terminado la teoría. Imagínense que están dando su examen. ¿Ya? Llegaron a salud pública. Una pregunta, ¿no? Está bien. ¿Calza o no calza? A ver. Fíjense, chicos, ¿qué pregunta tienen en su banco? Lo que pasa es que es la misma diapo, pero está en diferente orden. ¿Cuál es la primera pregunta que dice? ¿Esta? Sí. ¿Esa no está? Ya, mejor nosotros resolvemos con su copia. Porque no tengo originales. Ya, es una curva normal, ¿no? Ya. A ver. Y si no quería mover la pregunta. Ya, vamos a hacer por aquí. Ya, a ver. En una curva normal, ya estamos bien. Dos desviaciones estándares, ¿cuánto era? 95. Facilito. Abajo. El último censo del INEI muestra una región del país, que en una región, 10.5% de los residentes tienen más de 60 años. En un sistema de muestreo, llamas a 200 residentes y obtienes 9.2% más de 60 años. ¿Cómo se llama el 10.5? ¿Se acuerdan? Si yo agarro de todo el INEI, el INEI censa 10.5, ¿a quién está censando el INEI? A la población. ¿Cómo se llama el valor de la población? Parámetro. Yo muestreo 200 residentes y 9.2% sale más de 60. ¿Eso cómo se llama? Estadístico. ¿Cuál sería el error estándar de la media? Si yo te pusiera 9.2% más menos 5. Ese más menos 5 es el error estándar de la media que les enseñé. ¿Ya? Porque es del estadístico del intervalo de confianza. ¿Ya? ¿Cuál sería la muestra? ¿Cuál sería la B? 200, ¿sí o no? 200 sería la muestra. ¿Y cuál sería el estadístico? 9.2. ¿Cuál sería la población? Toda esa región, ¿no? ¿Cuánto será? No nos dice. Ya. A la derecha. La mediana, moda y media coinciden cuando la curva es normal o simétrica. El gráfico del histograma, ¿para qué variable era? Cuanti, ¿qué tipo? De razón, intervalo o de razón, sobre todo de razón. El concepto de razón, aparte, no de intervalo de razón, sino de razón per se, ¿qué cosa es? X sobre Y. El denominador no tiene nada que ver con el numerador. En un estudio se compara el peso de 60 obesos antes y después de 4 meses de una intervención educativa. ¿Cuál es la prueba estadística que hemos hecho para esta comparación? Seguimos el razonamiento. Hemos comparado el peso. ¿Qué variable es? Cuanti. De 60 obesos. ¿Paramétrica o no paramétrica?
Si es más de 30, paramétrica tenemos que usar, ya. Y antes y después, ¿qué muestres? ¿Pareada o no pareada? Pareada, pues, porque es el mismo grupo antes, el mismo grupo después. Tienes una muestra pareada. Y has hecho una intervención educativa. ¿Cómo creen que se medirá una intervención educativa? ¿Cuánti quali? Quali, intervenir, eduqué, no eduqué. ¿Cuánti con quali qué se hacía? T de estudio para pruebas pareadas. Perfecto. T de estudio para pareadas. Muy bien. Si hubiera sido 30 obesos, 29 obesos, Wilcox, o bebé de pareada. Wilcox, pareada. Abajo, en un test estadístico que se utiliza para probar la hipótesis nula con respecto a la media. ¿Quién prueba? ¿Qué cosa es la media? ¿Cuánti cuál es? ¿La media qué es? Cuánti, porque es un promedio. La media de una población menor de 30. Una cuánti para no paramétrico o paramétrico. No paramétrico. Pero que no sea una distribución normal. ¿Qué prueba harás acá? A ver, piensen. Pues está bien. Les dije, tienes Wilcoxon y Van Whitney. ¿Ya? Te dice para probar una hipótesis nula con respecto a la media de una población. Una sola población. O sea, quiere decir que es una población antes, una población después. ¿Eso es pareado o no pareado? Pareado, pues, es una sola población. ¿Sí o no? Entonces, pareado, ¿qué se usa? Wilcoxon, para no paramétrico. Si tuviera hecho de dos poblaciones, Van Whitney. ¿Se dan cuenta? Entonces, en todo estudio tienes que identificar cuánti o quali, pareado o no pareado, paramétrica o no paramétrica, y le aplicas la prueba. ¿Ya? Muy bien. Arriba, se hace un estudio para encontrar la relación entre diabetes e hipertensión consideradas qualis. Quali con quali, ¿qué se hace? Chi cuadrado, de frente. Quali con quali, chi cuadrado. ¿Qué prueba vas a usar? Chi cuadrado. Pero quieren ver la asociación. ¿Qué chi cuadrado es? De dependencia. Pero quiero ver si esto tiene relación con el otro. ¿Cuánto usa cuanti de homogeneidad? Cuanti cuadrado de homogeneidad para tratamientos, ¿no es cierto? Homogeneidad de muestras. Abajo, en el 2003 se reportaron 80 casos nuevos de dengue en una población de 25.000, de los cuales murieron 5. ¿Cuál es la incidencia y letalidad? ¿Cómo es incidencia? Casos nuevos, ¿cuántos serán? 80. ¿Cuál es la población en riesgo? 25.000, porque para el dengue están todos expuestos, supuestamente. Entonces divides eso, te sale 3.2 por 1000. ¿Cuánto es la letalidad? Muertos entre enfermos, o sea 5 entre 80. Sale 6.25%. Vamos a la derecha. La medida que expresa la proporción en la que se reducirá la tasa de incidencia de una enfermedad en la población si se eliminara el factor de riesgo. Léelo bien, ¿eh? La medida que expresa la proporción en la que reduciré la incidencia de una enfermedad en una población si elimina el factor de riesgo. ¿Qué cosa es eso? ¿Factor etiológica o atribuible? Riesgo atribuible, chicos, porque es de la población en general, no es de la población de enfermos. Si tuvieran puesto la proporción de reducir la tasa de incidencia de la enfermedad en la población de enfermos, ¿eso qué sería? Fracción etiológica de riesgo. No te olvides, de toda mi población, ¿cuántos gano si le quito el tabaco? Y de todos con cáncer, ¿cuántos gano si le quito el tabaco? Son dos cosas diferentes. O sea, acá es riesgo atribuible poblacional, porque es de la población si le reduzco el factor de riesgo. Ahora, pero Doc, dice proporción, sí, pues, puedes entenderlo como proporción de fracción, ¿sí o no? Pero hay vuelas si es que no entiendes el tema de lo que es población no enferma. Por eso quiero que entiendas que es la población sana, pero total, o la enferma, la diferencia. ¿Ya, chicos? Un ejemplo más. Riesgo atribuible poblacional. Es cuánto menos hipertensión tendré si a mi población en general le restringo el uso de sal a menos 2 gramos por día. ¿Se dan cuenta? Que es diferente decir cuántos de los hipertensos
reduciré si le quito la sal? ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Cuánto de la población reduciré y cuánto de los hipertensos reduciré? Es la diferencia, ¿ya? Se planifica una intervención sanitaria con la finalidad de disminuir los casos de diarrea en la población, ¿ya? Se inicia la recolección de información y verifica que la población tiene 1.480 habitantes, 806 están expuestos a agua contaminada. De este grupo, 94 casos nuevos de diarrea. ¿Qué puedes hallar con esos datos? Tienes casos nuevos, tienes expuestos. ¿Qué cosa es? Incidencia, pues. Casos nuevos entre expuestos. ¿Podrás sacar el riesgo atribuible? ¿Qué te falta para sacar el riesgo atribuible? La incidencia de los no expuestos. ¿Te dicen los no expuestos enfermos? No, no es cierto. ¿Cuál de los siguientes es el mejor índice para comparar, bueno, internacional? Y esta es una pregunta que no lo hemos visto porque es una aislada, pero cuando tú comparas mortalidad internacional, ¿cuántos se mueren en Filipinas versus Estados Unidos? Tú no puedes comparar así nomás, pues, porque sus poblaciones son diferentes. El examen que se llama es la razón de mortalidad proporcional. Eso es para comparar internacionalmente, ¿ya? Pregunta directa. Abajo. En una festividad patronal participan 200 personas. Bacán. 120 ingirieron un alimento contaminado. En las primeras 2 horas, 20 hicieron síntomas y en las siguientes 3 horas, 40 más. ¿Cuál es la tasa de ataque de este brote? ¿Se acuerdan de la tasa de ataque? Expuestos directos de la fuente que enferman. ¿Cuántos han enfermado? 60. Porque han sido 60 los que han tomado ese alimento. ¿60 de cuántos que han tomado? De 120. ¿Cuántos son 60 y 120? ¿Cuánto es? 50%. Vamos abajo. Se desea evaluar el efecto inmunológico de la vacuna contra el papiloma. ¿Ya? Ya, bacán. Selecciono 300 mujeres distribuidas al azar en 2 grupos. Agarro 300 mujeres. Un 150 para acá, 150 para allá. Ambas les toman anticuerpos basales. Un grupo recibe contra vacuna contra el papiloma, la otra contra hepatitis B, y al mes mido los anticuerpos. ¿Qué examen he hecho? ¿Qué estudio? Experimental, ¿sí o no? ¿Qué he hecho? Dividido en grupos, o uno le doy variable, otro no. ¿He aleatorizado? Me dice, pero no. Se aleatoriza, al azar. ¿He tomado medición basal? Sí, tengo todo. ¿Ya? Vamos a la derecha. Si la incidencia de una enfermedad es de 2 por 1000 y la duración es 5 días, ¿se puede sacar la prevalencia o no? ¿Se acuerdan cómo era? Multiplicar. Prevalencia por días. Pero la incidencia por días. 10. ¿Ya? ¿Te ubicas? Lo que pasa es que tienes que separar esta parte. Estamos acá. Acá. Ya, abajo. En un departamento de Oriente se desea estudiar los factores de riesgo asociados a la lepra. ¿Ya? La prevalencia es conocida y se sabe que es baja, no hay mucha lepra. Pues. ¿Qué tipo de estudio es más adecuado para estudiar factores de riesgo de una enfermedad rara? Caso control. Agarro los casos raros y busco atrás los factores de riesgo. Caso. Un estudio ecológico, cosa es un estudio de poblaciones. ¿Ya? Un estudio de cohortes, ¿cómo era? Agarro 2 cohortes sanas y las sigo, una expuesta, otra no expuesta. ¿Qué es un estudio transversal? Un observacional del momento nomás. Tomo una foto ahorita, prevalencia, a sacar prevalencia. Caso control ya vimos, que es un cuasi experimental cuando no aleatorios. Vamos a la derecha. ¿En cuál de los siguientes estudios se obtiene una sólida evidencia de causalidad entre factor etiológico y daño a la salud? ¿Cuál es el más sólido de todos ahí? El ensayo clínico. Según los grados, caso control, cohorte, ensayo clínico. ¿Ya? Vamos a la derecha. Se desarrolla un estudio con la finalidad de buscar la asociación entre el polvo de una mina, qué buena pregunta, y la presencia de problemas respiratorios. Se estudian 2 poblaciones.
una expuesta al polvo y la otra de agricultores, se supone no expuestos al polvo. Se les sigue por un año y se ve los casos nuevos de ambas poblaciones. Poco más falta que te digan que se calcula el RR. ¿Sí o no? ¿Qué examen es ese? ¿Qué prueba? Cohorte, pues. Expuesto o no expuesto, lo sigo en el tiempo. ¿Ya? ¿En cuál de los siguientes estudios es indispensable autorizar? Si no, no vale. Ensayo clínico, sencillo. ¿Cuál de las siguientes medidas epidemiológicas sirve para ver impacto? ¿Cuál es impacto ahí? ORR, ¿qué cosa es? Asociación. Factor etiológica, impacto. Tasa de incidencia, densidad de incidencia, frecuencia. ¿Se acuerdan? Ya. En 2 pizarras están los 2 capítulos, ¿no? Así que no hay pierde. Una característica de los estudios de cohorte, ¿cuál es? ¿Se usa para enfermedades frecuentes? ¿Cohortes? Claro, pues, ¿no? Porque ¿cuál era para raras? Caso control. Agarro 50 gente, por ejemplo, 50 diabéticos y 50.000 personas. Uno los expongo a alta azúcar o que toman alta azúcar y otros vegetarianos. Y veo en el futuro si es diabetes o no, presión o no. Es para enfermedades frecuentes. ¿Ya? ¿Necesitan pocos sujetos los de cohortes? Al contrario, un montón, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se van. Porque no todos van a enfermar. ¿Se dan cuenta? No permiten estimar el riesgo relativo. Al contrario, el cohorte, ¿qué cosa sacas? RR, porque es incidencia. ¿Están indicados para enfermedades raras? No. ¿La determinación del factor de riesgo está sujeto a error? ¿Cómo va a haber error? Pues si tú dices cuál tiene el factor de riesgo, cuál no. Es que ¿cómo es cohorte? Este va con riesgo, este no va con riesgo. A la derecha, el concepto de presencia habitual de una enfermedad en una población. ¿Qué es? Endemia, porque es habitual. ¿Epidemia cuándo es? Cuando aumenta la incidencia de un caso. Brote, lo mismo que epidemia. Holoendemia, todo el grupo poblacional, todos los estratos. Hiperendemia, cuando aumenta lo normal de la endemia. Seguimos acá. En el 2004, en el distrito de Comas, en Lima, se presentaron 4 casos de dengue. Anteriormente no había ningún caso de dengue. Cuando no había ningún caso y aparece más de uno, ¿cómo se llama? Epidemia o brote. Epidemia o brote. ¿Qué cosa es pandemia? Cuando agarras más de 4 regiones en el mundo. ¿No? Solo la OMS dice eso. Abajo, ¿qué gráfico representa el instrumento con la mayor validez? Ese es el dibujito que vimos. ¿Cuándo es un estudio válido? Cuando tiene, ¿se acuerdan? En los dibujitos que hicimos, ¿cuándo era válido? Cuando no se cometía error tipo 1. ¿Y cuándo era confiable? Preciso, cuando no cometía error tipo 2. ¿Qué cosa es precisión, chicos? Precisión es darle siempre, ¿no es cierto?, al mismo punto. Esto es preciso. Esto es preciso. Cuando me acerco al mismo punto es preciso, porque estoy llegando al mismo lugar. Pero según el grafiquito de las dianas, válido es cuando le das a lo que quieres medir. Esto es, o sea, cuanto más se acerque el punto a la diana central, eso es validez. Y cuanto más centrados estén los intentos, eso es precisión. Entonces, si te pongo este dibujo, este de acá, el 1, este es el 2, y acá este va a ser el 3. 3, este es el 2, suficiente. Ya, y este de acá, el 4. 4 dibujos, ¿eh? Ojalá te teoría. Muy bien. El dibujo 1, todos los puntos caen en la diana. Es el estudio más preciso, más válido. Todos los puntos están dispersos, pero alrededor de la diana. Es válido, no me engaño, pero no es preciso. Este de acá, todos los puntos están lejos de la diana, pero juntitos. Es preciso, pero no es válido. Entonces, en nuestro dibujo que tenemos acá, este de acá, el tercero, no es preciso ni válido, ni nada. Ya, entonces, miren el dibujito.
el dibujito que más, el B, a ver, el A, ¿qué cosa sería el A? Preciso, no válido. ¿Qué sería la B? Válido, no preciso. ¿Qué sería la C? Nada, no, ni válido ni preciso. Igual que la D. ¿Qué sería la E? El más válido y probablemente el más preciso. O sea, el que tiene mayor validez ahí es la E. Está más cerca la diana. Punto para Perú. Abajo, un comerciante después de retornar de la frontera de Ecuador presenta fiebre, escalofríos, cefalea. Al examen de gota gruesa, plasmodio. Además de tratarlo, ¿qué vas a hacer epidemiológicamente? ¿Qué es malaria? Notificación inmediata. ¿Qué es este caso confirmado, probable? ¿Qué es? Confirmado, pues tremenda gota gruesa que tiene el laboratorio. Confirmado. La potencia de una prueba, ¿qué cosa es? Claro, es aumentar la muestra, pero es la capacidad de no cometer ¿qué error? Tipo 2. La capacidad. Entonces, la probabilidad de cometer un error tipo 2, ¿cierto?, determina la potencia de una prueba. La 2004 es buena. Si deseas determinar el peso de un grupo de escolares, 5 personas con 5 balanzas procedieron a realizar el pesaje, previa calibración en cada pesada. ¿Cuál es el sesgo que puedes cometer? Esta es una pregunta como para ver los tipos de sesgo según el instrumento. Entonces, mira. A ver, está mal la clave de la estrella porque se ha corrido. Miren. Un estudio, una balanza es válida ¿cuándo? O bueno, un instrumento es válido ¿cuándo? Cuando mide lo que quiero medir. Yo puedo medir kilos con un metro. No, pues es un instrumento no válido. Tiene que ser una balanza para un kilo. ¿Ya? Entonces, ¿es válido la balanza para el peso? Sí. ¿Cuándo es confiable? ¿Ya? Es confiable cuando el valor que mide se asocia al... O sea, confiabilidad se refiere a que estás midiendo lo que quieres medir, es cierto, y está de acuerdo al valor real. ¿Ya? De acuerdo al valor real. Consistente es cuando siempre mide lo mismo. ¿Ya? No cambia. Entonces, el sesgo que pueden cometer no es un sesgo de validez porque no tiene que está bien instruido el instrumento. Es un sesgo, no es un sesgo de confiabilidad porque la balanza, asumiendo que está calibrada, dice, ¿no? Entonces no es un problema del instrumento ni de confiabilidad porque mide supuestamente lo que debe medir. La consistencia no sabemos porque no sé si lo han medido varias veces, pero lo que sí estoy seguro es de que si 5 personas miden en 5 balanzas, ¿qué error puedo tener? De observador. En cambio, si solo midiera una persona, disminuye el riesgo de observador. ¿Te das cuenta? El sesgo ahí es de observador, porque hay 5 personas en 5 balanzas. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hagan un pequeño descanso, un break, unos 5 o 7 minutos y terminamos con salud pública. ¿Ya? Mientras busco la diapositiva.